En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, estimados fieles, estamos celebrando la fiesta de Pentecostés, el día en que vino el Espíritu Santo, el día en que les fue dado a los apóstoles el Espíritu Santo, que estaban reunidos en el cenáculo con la Santísima Virgen, preparándose, rezando y meditando sobre la vida de nuestro Señor, y el Espíritu Santo encontró sus almas bien dispuestas, sus corazones bien abiertos y limpios, porque para recibir el Espíritu Santo debemos estar limpios de pecado. Estamos limpios no solo de pecado, sino también de las malas disposiciones, ¿verdad? Porque podemos estar en gracia de Dios y tener un corazón cerrado, un corazón que está cerrado a Dios, que está mal dispuesto, que reza poco, que no piensa en Dios, que no tiene buenas obras. Entonces ese corazón que está un poco indispuesto no recibe bien las gracias de Dios. No era el caso con los apóstoles, que nos han dejado este ejemplo y tuvieron la bella oportunidad, la grandísima oportunidad de estar junto con la Virgen María para prepararse desde el día de la Ascensión de nuestro Señor, estos 10 días de espera a la venida del día de Pentecostés, como Jesucristo se los había prometido. Y de hecho, nuestro Señor lo ha prometido el Espíritu Santo a todos los cristianos, o a todos los hombres también, en la medida que aceptan las condiciones que nuestro Señor nos pone. Esas condiciones que para que podamos recibir el Espíritu Santo debemos tener. Y si nos sometemos a esas condiciones impuestas por nuestro Señor, pues vamos a recibir el Espíritu Santo. Si nos disponemos mejor, si aceptamos mejor, pues lo recibiremos de una manera más intensa. Es así que lo han recibido los santos. ¿Por qué los santos estaban llenos del Espíritu Santo también? Pues porque eran almas generosas, y que hacían todo lo que Dios nos pide, o casi todo, para que el Espíritu Santo pueda venir y así de hecho vino a sus almas, ¿verdad? Entonces la Iglesia, todo lo que nos da, todo lo que nos pide generalmente es para disponernos mejor a recibir al Espíritu Santo. Toda la vida de la Iglesia, la liturgia, los sacramentos, todos los sacramentos, incluso nos ayudan cada vez a recibir mejor al Espíritu Santo. Así que la Iglesia nos pide pues conversión, nos pide oración, nos pide asistir a misa, nos pide los actos de vida cristiana, el sometimiento a la ley de Dios. Entonces todo eso, si lo hacemos, estaremos cada día más abiertos, más dispuestos a la acción del Espíritu Santo. Entonces, de hecho, el Espíritu Santo, Él quiere inundar nuestra alma, nuestra vida. Él quisiera inundar al mundo con su presencia, con su caridad, con su amor, pero en realidad no se le deja pasar, o las almas no quitan esos obstáculos que impiden que Dios pase a nuestra casa, a nuestro corazón. Y es a veces generalmente el pecado, pero también puede ser las malas disposiciones, o también puede ser simplemente la falta de generosidad en las almas buenas, en las almas que creen en Dios, que quieren servirlo. Hay a veces falta de entereza en su don a Dios, o en hacer las obras que Dios nos pide. Entonces debemos tratar de disponernos a la acción de Dios. Y entonces, si Dios no encuentra obstáculo, normalmente va a venir a nuestras almas y va a tratar de ayudarnos. Nos va a tratar de ayudar. Y la acción del Espíritu Santo es una acción sobrenatural que no se ve, que no se oye,
no la podemos constatar científicamente, pero es una realidad. Es una acción que tiende, que quiere y que puede transformar el mundo, transformar los corazones, transformar nuestra vida, transformar la sociedad, si no le pusieran obstáculo. ¿Y quién le pone obstáculo? Pues sabemos que a veces nuestros propios defectos, pero también el demonio que es enemigo de Dios, y todos sus secuaces tratan de meter obstáculo a la acción del Espíritu Santo. Y de hecho hay una batalla espiritual constante en la vida humana entre la acción de Dios por el Espíritu Santo y la acción diabólica por la acción de los pensamientos, las tentaciones, todas esas sentimientos que el demonio puede inspirar a las almas. Entonces Dios no permite que el demonio actúe de una manera física directamente en el mundo, porque Dios quiere ver que los hombres correspondamos en esta batalla a Dios y que luchemos contra estas tentaciones. Si Dios permitiera que el demonio actuara directamente, pues él destruiría la humanidad en un instante, pero Dios no le permite al demonio. Los ángeles de Dios que están presentes en el mundo impiden que el demonio haga todo lo que quiera. Entonces el demonio está como detenido por esta acción angélica y la acción del Espíritu Santo. Y tampoco Dios actúa de una manera directa, como Él pudiera hacerlo, pues siendo Dios todopoderoso, podía Él mismo intervenir directamente en el mundo para arreglar los problemas si Él quisiera, pero Él no quiere hacerlo. Él quiere sobre todo actuar en las almas por la acción del Espíritu Santo, para darnos la oportunidad de que nosotros hagamos méritos, para que nosotros nos convirtamos, para que nosotros ganemos el cielo. Porque si Dios hace todo, pues entonces ¿cómo vamos a ganar el cielo? ¿Cómo vamos a merecer el cielo? Entonces Dios nos deja esa cierta libertad, la cual está, como digamos, por un lado el demonio y por otro lado Dios se la disputan, quieren ganarse esa libertad humana, quieren, como se dice, suscitar en nosotros diferentes sentimientos, diferentes actitudes, esa libertad que Dios nos dio desde que nos creó, para que pudiéramos elegir el bien y evitar el mal. Entonces nos deja Dios en esa situación un poquito de intermedia, pero él trata de motivarnos para portarnos bien, Dios. Y por otro lado el demonio trata de motivarnos para que nos portemos mal. Entonces hay una batalla y se puede decir que nuestras almas son un campo de batalla en la cual luchan Dios y el demonio, o también nuestras pasiones, nuestros defectos. Entonces, ¿quién va a decidir de qué lado se va a inclinar la victoria de esa batalla que hay en nuestra alma? Pues es nuestra libertad, finalmente. ¿A quién vamos a seguir? Pues a quien nosotros queramos. Si nosotros queremos hacer un esfuerzo y convertirnos y ser buenos, pues entonces vamos a seguir al Espíritu Santo, a Dios, a su voluntad, y Dios va a vencer y va a reinar en nuestra alma, en nuestro corazón. De eso se trata, para eso nos creó. Entonces, si un alma no quiere ser buena, no quiere seguir a Dios, no quiere ir al cielo, pues puede hacerlo. Dios le dio la libertad, aunque no debiera hacerlo, pero de hecho cada quien escoge el destino a donde va a ir después de esta vida. Y esa vida espiritual o esa felicidad del cielo se edifica, porque en la medida que en esta vida habremos hecho buenas obras, esfuerzos, pues nuestra vida, nuestra felicidad en el cielo será mayor, nuestra cercanía con Dios será más perfecta, y tendremos una felicidad mucho mayor en comparación de aquellos que no habrán querido hacer muchos esfuerzos, tal vez, ¿verdad? Entonces,
tratemos de ser conscientes, de un lado, de la acción del demonio, ¿verdad? En nuestras almas. A veces tenemos tentaciones, tenemos deseos malos, tenemos movimientos que a veces comienzan de nosotros mismos, de nuestros propios defectos, pero como dicen, el demonio sopla en el fuego, y cuando ve que nosotros tenemos algún defecto, él lo incita, lo trata de que se vuelva más vivo, ¿no? Para que caigamos. Entonces debemos estar atentos. Ciertamente a veces tenemos movimientos de orgullo, pero debemos decir, cuidado, estoy reaccionando mal, estoy haciendo algo que no está bien, y sentimos que el demonio nos empuja, nos asusa para que hagamos algo malo, o una tentación de ira. A veces tenemos tentaciones de ira, de enojarnos, y por eso el demonio nos incita, pues sí, enójate, ¿verdad? Para destruir la armonía entre las personas y hacer daño. Y a veces por un movimiento de ira podemos cometer un error que vamos a arrepentirnos mucho tiempo, ¿verdad? En un momento de debilidad, de orgullo. Por ejemplo, San Pedro, que negó a nuestro Señor 3 veces en un momento de debilidad, un momento pero no dejaba de ser esa debilidad culpable. Y eso pasó en unos instantes, que él negó a nuestro Señor, pero se dice que al final de su vida, en sus ojos tenía como canales que se habían hecho de tantas lágrimas que había hecho toda su vida por haber negado a nuestro Señor en un instante. Entonces debemos tener cuidado con esos movimientos que podemos tener. San Pedro actuó por temor, por miedo, pero un miedo cobarde, un miedo culpable, está mal. Entonces todo nos puede pasar, que tengamos un momento de debilidad y que caigamos, pero para que no caigamos en esos pecados debemos prepararnos, y esa preparación a la tentación se prepara, porque como dicen los santos, cuando estamos en tiempo de tentación debemos luchar. Y cuando estamos en tiempo de paz, por ejemplo, hay momentos en que el demonio no nos tienta y que parece que todo está bien, entonces debemos hacer, ¿cómo se dice?, reservas para que el momento que va a venir la tentación, el demonio nos encuentre fuertes. Entonces, en esos momentos que tenemos tiempo de rezar, que tenemos tiempo de hacer una buena obra, que tenemos tiempo de hacer reservas, pues tratamos de rezar un poquito para prepararnos, que siempre va a volver el momento de la tentación. Si no es ahorita, volverá después. Entonces debemos siempre fortificarnos para que cuando venga el momento de la tentación, pues estemos preparados a ese momento. Y ciertamente también nuestra naturaleza herida por el pecado original, pues nos lleva a veces de una manera espontánea a cometer algunos errores o tener deseos de hacer cosas que no están bien. Puede ser en el exceso en el dormir, en la pereza, puede ser el exceso en el comer, puede ser en el exceso en otras cosas, ¿verdad? Examinemos los vicios capitales y veamos en cuál somos más débiles, los 7 vicios capitales. Pero el demonio está ahí para azuzar el fuego. A veces hay personas que sin ningún motivo, a momento dado, sienten tentaciones fortísimas sobre algo que nunca ellos habían deseado, que nunca habían pensado en eso. ¿Pero dónde les viene ese movimiento tan fuerte? Puede ser una tentación, simplemente. Se explica así. Pero si Dios quiere, nos protege. Y hay santos que tuvieron tentaciones fortísimas y aparentemente no sentían que Dios los sostenía, pero sí, Dios estaba en su alma sosteniéndolos. Eso le pasó a Santa Teresa de Ávila, ¿verdad? Que tuvo una tentación fortísima, creía que Dios la había olvidado, y después tuvo una aparición de nuestro Señor, y ella le hizo un cierto reproche a nuestro Señor, diciendo: ¿dónde estabas cuando yo estaba en esta tentación, que yo me sentía tan débil? Y Jesús le dijo: yo estaba en tu alma, por eso no caíste, yo estaba en el fondo de tu corazón, pero no me sentías. O sea, a veces no sentimos la presencia de Dios, pero Él sí está ahí.
y de hecho por eso resistimos. Pero el momento de la tentación hay que prepararlo, por eso la fidelidad constante en nuestra vida cristiana, sobre todo a nuestras oraciones, pero también a nuestros deberes, también a nuestras obligaciones, sobre todo a rezar, sobre todo a asistir a misa, y todo lo que nos acerca de Dios. Cuando viene la tentación, el demonio nos encuentra como un fuerte que ha sido preparado antes de la guerra, ¿verdad? Así hacían en otros tiempos, cuando había esas fortalezas y que sabían que iba a haber combate, preparaban muy bien la fortaleza, reparaban todos los muros, para que cuando viniera el enemigo, pues se encontrara la fortaleza bien preparada, bien dispuesta a no caer, a no caer ser vencida. Entonces esa es el trabajo constante de la vida cristiana. La acción del Espíritu Santo puede ser fortísima, pero depende de nuestras disposiciones. Así que, ¿qué es lo que ha permitido que la Iglesia, a pesar de tantos problemas, históricamente quien lea, que tenga oportunidad de leer la historia de la Iglesia, ve que toda la historia de la Iglesia de 2000 años, siempre ha habido problemas, y muy grandes, tal vez no tantos como hoy, ¿verdad? Pero siempre ha habido cosas muy graves que han pasado en la Iglesia. Pero ¿cómo es posible que la Iglesia, a pesar de los hombres que somos nosotros, que formamos parte de la Iglesia, no se haya desintegrado, no haya desaparecido? Porque está la presencia del Espíritu Santo. Eso explica que la Iglesia no desaparece. Han surgido reinos, han surgido dinastías de reyes, de familias que reinaron, que eran muy poderosos en su época, el Imperio Romano, muchas dinastías, y después desaparecen, y parecía que eran una sociedad más fuerte que la Iglesia, que está compuesta de hombres pues que no tienen armas, que no tienen tal vez muchos medios humanos, que están a la dependencia de la autoridad, en cierta manera, de la limosna de los fieles, y a pesar de todo la Iglesia sigue y sigue y sigue. Es un misterio histórico que no se explica con las leyes humanas. Históricamente que la Iglesia exista todavía, a pesar de todo lo que pasa, a pesar de los defectos de los hombres que están en la Iglesia, tanto de los fieles como de los ministros de Dios, a pesar de todo eso, la Iglesia continúa. ¿Cómo vamos a explicar eso si Dios no está ahí, la mano de Dios, la acción del Espíritu Santo? Entonces, aunque la Iglesia sea reducida a un número pequeño, nunca podrá desaparecer. Entonces, hoy la Iglesia cada día se reduce más, porque la Iglesia no es aquellos que están en las iglesias oficiales, y que no es tanto eso. La Iglesia es aquellos que profesan la verdadera fe. Y nos dice el Catecismo que si alguien niega un dogma de la fe, pues ya no es de la Iglesia, ya no forma parte de la Iglesia. Entonces, es muy importante que nosotros profesemos toda la fe de la Iglesia, para que sigamos siendo miembros de la Iglesia y para que podamos tener la acción del Espíritu Santo en nuestras almas. Es muy importante que seamos conscientes de eso, porque hoy en el mundo la fe desaparece, la acción de Dios se vuelve cada vez más ausente, los sacramentos, cada vez hay más sacramentos que son inválidos. Entonces, ¿dónde está la Iglesia? La verdadera Iglesia. Porque los protestantes pretenden ser la verdadera Iglesia, los judíos pretenden ser la verdadera Iglesia de Dios, pero no lo son. Y la Iglesia conciliar, que hoy se ha como posesionado de la Iglesia oficial, de los puestos de la Iglesia, esa Iglesia no es católica. Que digan lo que quieran, pero la Iglesia conciliar, que tiene una nueva fe, que tiene una nueva doctrina, que tiene todo nuevo, no es la misma Iglesia. Así que ¿dónde estamos nosotros? Entonces, ciertamente
Nos fue dada la fe para recibir al Espíritu Santo, y la condición de tener la gracia del Espíritu Santo, primero creer. Creemos en Jesucristo, creemos en la Iglesia, creemos en todas las verdades del credo, creemos en toda la enseñanza de la Iglesia, porque la Iglesia es infalible, pero la Iglesia es infalible cuando se respetan las condiciones que Jesucristo le impuso, ¿verdad? Porque la Iglesia, no todo lo que dice un papa es infalible, pero si él hace una definición, un dogma de fe, en un caso así es infalible. Así que no hay que decir, el papa tiene que estar bien en todo lo que dice. Debería. Y de hecho, generalmente los papas eran un ejemplo en otros tiempos y eran una referencia. Hasta cuando no hacían definiciones, su doctrina era segura. Pero el carisma de infalibilidad, que fue definido en el Concilio Vaticano I, en el siglo XIX, pues para que el Papa sea infalible, tiene que haber las 4 condiciones. Esas 4 condiciones que debe ser, por ejemplo, de él querer hacer una definición, algo definitivo, lo cual no entra en el concepto modernista de la fe. Para los modernistas no hay nada definitivo, la fe evoluciona. Entonces, como tenemos hoy papas modernistas, cuando hacen una canonización o algo así, podemos dudar de que que él quiera hacer algo definitivo, que es una condición para que él use su carisma de infalibilidad. Entonces, San Pedro se equivocó. San Pedro negó a nuestro Señor, lo negó 3 veces. Entonces, pero no dejó de ser el Papa. San Pedro, después cuando ya nuestro Señor había subido al cielo, después de Pentecostés, tuvo un momento de debilidad con los judaizantes que querían que los gentiles adoptaran todas las costumbres antiguas de los judíos que ya estaban suprimidas por nuestro Señor. Y San Pedro tuvo un momento de debilidad, o sea, como no es que lo haya aceptado, pero tuvo una especie de titubeo, y San Pablo lo reprendió públicamente. Es el apóstol San Pablo, que él no era el Papa, no era la autoridad máxima en la Iglesia, pero en esa situación de incertidumbre y que desorientaba a los fieles, porque era una cuestión de fe. San Pablo nunca hubiera hecho eso si fuera una cuestión secundaria, ¿verdad? No, porque era una cuestión de fe, ¿verdad? Entonces no es lícito reprender a una autoridad públicamente, porque hoy esa mentalidad democrática, liberal, que a veces hasta los mismos católicos pasa. No es lícito reprender a una autoridad, incluso sobre todo públicamente, aun si se equivoca en cosas accidentales. No está bien, no se debe, es pecado. Aun si tal vez pueda pasar que una autoridad se equivoque en detalles, pero sí es lícito cuando es cuestiones de fe. Y entonces en ese caso fue lo que nosotros vivimos en nuestra época, cuando un obispo no es que se le enfrentó al Papa de una manera altanera, orgullosa, soberbia, sino que públicamente él dijo: esto no está bien, el Concilio Vaticano II no está bien, la nueva misa no está bien. Entonces fue perseguido, acusado injustamente, murió según eso excluido de la Iglesia, aunque sabemos que no tiene valor esa exclusión, y que en realidad Dios estaba contento de su vida, de sus actos, como San Atanasio. Fue un santo de los primeros siglos que también fue perseguido, porque en su época también hubo un papa que flaqueó delante de la herejía arriana, y San Atanasio no tuvo miedo de decirlo públicamente, que todo esto estaba mal, a pesar de que muchos obispos siguieron ese error que negaba que Jesucristo era Dios, que decían que Jesucristo era un gran santo, pero no era Dios. Es un error gravísimo. Pues también San Atanasio fue hasta excomulgado por un papa en esas situaciones, pero San Atanasio después fue
fue reparada esa injuria que se le hizo, y después los papas posteriores pues lo canonizaron, es un papa que está, es un santo que está, canonizado, que es un santo que está aceptado por la Iglesia como santo. Entonces no hay que dejarse engañar por las apariencias. Vivimos una época difícil, pero el criterio de siempre sigue siendo nuestra sumisión a lo que siempre la Iglesia creyó, a lo que siempre la Iglesia practicó, a lo que siempre la Iglesia vivió. Eso, nosotros seguimos así, seguimos como la Iglesia fue fundada, cómo fue hecha, cómo la hizo Jesucristo. No la hicieron los papas, no la hicieron los sacerdotes, la Iglesia la hizo Jesucristo, y los papas y los sacerdotes somos como los guardianes, ¿verdad?, de esa herencia. Debemos simplemente cuidarla, transmitirla a las generaciones que vienen. De eso se trata. Entonces yo no puedo comenzar a modificar lo que dice la Biblia, no puedo empezar a modificar lo que dice el Evangelio, no puedo modificar lo que dijo Jesús, no puedo modificar lo que está en el catecismo, que es la tradición de la Iglesia, la enseñanza de Jesucristo, la enseñanza de la Iglesia. Entonces, si comienzo a hacer eso, pues ya, por eso mismo, pierdo la autoridad. En cierta manera, no es que pierda la autoridad, sino que pierdo el derecho a ser obedecido en eso. Entonces, si hoy el Papa Francisco está contradiciendo lo que Jesucristo dijo en la Biblia, que aquel que se casa y después se vuelve a buscar otra persona para vivir con ella y hacer otra especie de matrimonio o de hogar, pues está mal, porque no se debe, está prohibido. Jesucristo dijo: lo que el Dios unió, el hombre no lo separe. Nadie tiene autoridad de separar, porque Dios lo decidió así. Y así fue que hubo el rey Enrique VIII en su época que quiso divorciarse y buscar otra mujer, y el Papa le dijo: no, yo no puedo divorciarte porque es ley divina. Las leyes de Dios los hombres no las pueden cambiar, aunque fuera un papa. Entonces yo no puedo. Y entonces este rey dijo: pues si tú no quieres divorciarme, yo voy a hacer que Inglaterra sea protestante. Toda una nación se hizo protestante porque el Papa le dijo: yo no te puedo divorciar. Pero el Papa hubiera querido tal vez hacer el capricho de este rey, lo hubiera podido hacer tal vez, pero no podía, no lo hizo porque Jesús, él no tiene más autoridad que Jesús. Entonces, si este Papa comienza a retocar las palabras de nuestro Señor y todo eso, entonces ya Dios se equivoca y no tiene caso, ¿verdad? Entonces está haciendo otra cosa, otra religión. Él se siente más que Dios. Y como hoy la prensa, los enemigos de Dios tienen la posesión de todos los medios de comunicación, pues sí hacen la publicidad a este hombre que está haciendo tantísimo daño. Entonces nosotros, con más razón, nos alejamos de él. Digamos: cuidado, hay que tener prudencia, porque él quiere llevarnos a un camino que cada día está peor. Entonces, cuando una persona está muy mal, hay que alejarse, como dicen las epístolas, los evangelistas, los que escribieron las epístolas de la Biblia, que nos dicen: alejaos de los herejes, alejaos de las personas que están mal, alejaos de las malas compañías, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es como una enfermedad, como un virus, como una lepra que se pega. Si tenemos amistad con las personas que viven mal, tarde o temprano nos hacemos como ellos. De ahí viene la necesidad de alejarse de las personas que viven en el pecado. Y entonces, si hoy algunos, los superiores de la fraternidad consideran que es algo necesario estar bien con este Papa y hacer las paces con él, pues yo no entiendo esta incongruencia, esta necedad, esta cosa absurda, porque Monseñor Lefebvre desde el inicio se vio en la necesidad de alejarse
no de romper con Roma, sino de alejarse para no dejarse continuar contagiar por este Concilio Vaticano II. Entonces hoy se quiere otra vez hacer la unidad. Están metiéndose bajo la autoridad y bajo la potestad de alguien que los va a aplastar, que los va a gobernar y les va a decir esto no, esto sí. ¿Cómo voy a ponerme bajo las órdenes de aquellos que quieren destruirme? ¿Cómo voy a ponerme bajo su tutela? ¿Cómo voy a ponerme bajo su dirección? Es un absurdo completo. La fraternidad nunca ha tenido intenciones cismáticas, pero mientras esta situación de la Iglesia continúe, debemos estar un poco una distancia prudente y esperar que Dios arregle los problemas. Nosotros no tenemos todas las posibilidades ni todos los medios y no estamos forzosamente destinados por Dios para convertir a este Papa. Dios tiene otros medios. Yo podía convertir a este Papa si quisiera por otros medios, no forzosamente por la fraternidad. Pero no hay que forzar las cosas porque entonces se exponen y de hecho se están exponiendo a un grave peligro. Entonces tenemos la experiencia de muchísimas obras de la tradición que flaquearon así, que se quisieron poner con Roma y están destruidos. Ahorita ya son conciliares. Ya no dicen toda la verdad. Algunos sí critican algo del concilio, pero no basta. La fe, de la misma manera que la fe se debe aceptar toda, de la misma manera los errores se deben criticar todos juntos. Y si no hacemos excepciones, pues ya estamos omitiendo algo que corresponde a la fe, y ese es el combate del error. Así que vamos a pedirle a Dios en este día de Pentecostés, a la Santísima Virgen, mediadora de todas las gracias, y por quien recibieron los apóstoles el Espíritu Santo. Acordemos de eso, pidámosle a ella que nos mantenga siempre cerca de Dios, que en este tiempo de confusión, de desorientación diabólica, porque hoy tengámoslo presente, el demonio tiene más poder sugestivo que en otras épocas, y aquellas personas que no rezan, aquellas personas que no están cerca de Dios y que no son bien intransigentes en lo que Dios nos pide, están más expuestas a la acción diabólica. En otras épocas era menos peligroso, pero hoy es más peligroso. Y a veces por un movimiento de orgullo, hay personas que abandonan la tradición y terminan muy mal, porque es más peligroso hoy esos pecaditos que en otra época. Y es como en un coche que va a alta velocidad, a más velocidad va, si pierde el control es más difícil controlarlo después. Ya no se le puede, porque es más difícil guardar el equilibrio a alta velocidad. Se puede decir que en nuestra época estamos a alta velocidad, y que los católicos que pierden el control de su vida, de su alma, es muy difícil que se recuperen, porque hay tantos elementos que son contrarios a nuestra salvación hoy, que es más difícil que podamos volver a retomar el buen camino. Así que tengamos mucho cuidado, no permitirnos algunas debilidades, algunos excesos, algún acto de orgullo, porque el orgullo es mal consejero, y que eso nos va a desequilibrar, y que podemos tal vez perder el control de nuestra vida, y tal vez no podamos retomarlo. Así que yo he visto muchos casos de buenos sacerdotes, de buenos fieles, en mis 30 años de sacerdocio, y que eran gente muy buena, y a veces por una tontería, por un error, a veces por un detalle, perdieron el control de su vida, y ya se alejaron de Dios, y entonces ya no se recuperaron. ¿Por qué? Porque es una situación más peligrosa en nuestra época, tengámoslo presente. El demonio está desatado y tiene más poder para engañar y para sugerir a las personas malos sentimientos, y esos sentimientos a veces son potentes.
Entonces tengamos recursos constante a la Nuestra Señora, tengamos seguramente mucha confianza en ella y no abandonemos nuestro rezo del rosario, de la asistencia a la misa, y permanecer humildes en nuestras actitudes, en todo lo que hagamos, porque ciertamente la vida es difícil, pero a veces hay que llevar las cosas poco a poco, y Dios nos va a ayudar cuando Él considere que nos puede ayudar. Entonces vamos a pedirle también hoy a los apóstoles, que fueron los primeros pastores de la iglesia, los primeros que evangelizaron. Pidámosle a ellos que nos iluminen, que nos den ese sentido de lo que es la iglesia, cada quien en su lugar, los pastores como pastores, los fieles como fieles. Cada quien tiene una función, no hay que invadir el terreno de los sacerdotes, y los sacerdotes pues deben permanecer en su terreno, es decir, en su vida espiritual, no deben ocuparse de las cosas del mundo, no deben buscar a las cosas mundanas, porque su misión es estar consagrados a Dios, pues cada quien en su lugar, como Dios lo quiere, y las cosas deberían ir bien, y el Espíritu Santo no nos va a abandonar. Él permanecerá en nosotros si nosotros hacemos eso que Dios nos pide. Esto es seguro porque Dios lo prometió, pero no juguemos con Dios, sobre todo en esta época. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.